Un cordial saludo para todos y para todas. Bienvenidos a la reunión académica de enfermería de la Universidad de Antioquia, RAE. En el día de hoy los voy a acompañar con el tema manejo del estrés en tiempos de COVID-19. Si bien desde la Facultad de Enfermería se ha venido desarrollando todo este tema de manejo de la salud mental en este momento de la pandemia que es tan importante a través de diferentes espacios y de la reciente actualidad en enfermería, que algunas de nuestras compañeras pudieron desarrollar, desde nuestra compañera Andrea Foronda, sobre salud mental en el personal de la salud y en el personal de enfermería, y la compañera Ingrid Ullón desde el manejo del duelo. Esta vez, en este caso, quiero centrarme en esta revisión desde el estrés como tal y desde el manejo del estrés. Digamos que nace de una preocupación por esta situación que estamos viviendo actualmente con motivo de la pandemia, la presencia del COVID-19 en nuestro medio, en nuestro territorio, en nuestra región, en nuestro país, en todo el planeta. Mi nombre es María Lucely García Nau, soy docente de la Facultad de Enfermería, magíster en terapia familiar y de pareja y especialista en gestión del talento humano y la productividad. Realmente digamos que esta revisión nace pues de esta preocupación y también pues me atrevería a decir de una vivencia individual y colectiva, porque pues definitivamente nos correspondió hacer movilizaciones de nuestras fuerzas internas y de todo tipo de estrategias pues para poder hacer un proceso de adaptación sobre esta situación. En los diferentes contextos donde vive y trabaja el personal de salud, el personal de enfermería en los distintos ámbitos, las enfermeras, los enfermeros que están trabajando en la primera línea de atención, todo mi respeto y todo mi reconocimiento a su labor, por su valor, por su dedicación, porque realmente es supremamente importante este momento con respecto a su desempeño y su trabajo y su gestión pues, en estos momentos tan importantes de la pandemia. Bueno, quiero en esta corta introducción les voy a presentar pues el contenido de lo que vamos a desarrollar, a definir pues tengo unos temas sobre estrés y estresores, la definición, unos modelos de estrés desde algunos autores que trabajan el estrés como respuesta, el estrés como estímulo, el estrés como un proceso. El afrontamiento del estrés y formas de afrontarlo, dirigidos a la emoción y al problema. Evaluación del estrés, análisis a estos modelos. También traigo algunos modelos de enfermería para que miremos, tengamos pues como una visión desde ellos o desde ellas. Respuestas fisiológicas al estrés, voy a hablar algo sobre el cortisol, sobre las áreas cerebrales implicadas en la regulación del estrés, alteraciones hormonales producidas por el estrés, el síndrome de Burnout. De todas formas siempre es importante hacer un recorrido sobre este tema que realmente nos está afectando en este momento a muchas personas que están involucradas pues en el trabajo, sea en el área asistencial o en otro tipo de áreas y de ambientes. Los factores que amortiguan el estrés. Vamos a nombrar también el tema de la resiliencia, que es tan importante, las técnicas para manejar el estrés, algunas reflexiones y algunas conclusiones. Les traje esta gráfica, esta imagen, porque bueno, si bien pues no creo que nos veamos exactamente de esta forma, pero sí puede ser como la
la sensación o el sentir también, sea a nivel físico o emocional o mental, y que igual nos sigamos haciendo la pregunta sobre estresado, ¿quién? Yo, ¿cierto? Porque a veces no somos conscientes de esta situación que estamos viviendo, y es importante en este momento pues hacer como una pausa y hacer una lectura sobre sobre este momento histórico y trascendental en la vida del ser humano. Parto entonces para que definamos, para definir pues desde la Real Academia de la Lengua una definición muy sencilla, pero parto desde ahí, sobre el estrés, ¿cierto? Una tensión provocada por situaciones agobiantes que originan reacciones psicosomáticas o trastornos psicológicos en ocasiones graves. Selye, parto de algunos autores a través de la historia, porque considero importante traerlos para entender cómo ha sido este proceso, sobre todo lo que tiene que ver con el estrés. Él habla de estresores, que es una palabra muy importante en este proceso. Dice: un estresor es un estímulo físico, psicológico, social capaz de alterar nuestro equilibrio. Peralta nos menciona que hay situaciones estresantes que no solo hace alusión a aquellas que tienen connotaciones negativas, sino a momentos o demandas del medio que también tienen un carácter positivo y que pueden ser altamente estresantes por la adaptación que requiere. Por decir algo, un divorcio es una situación que puede generar mucho estrés, pero también el empezar a convivir con alguien o iniciar una vida de matrimonio, pues a pesar de que tiene una connotación positiva, pero realmente también puede generar estrés. Crespo y colaboradores nos traen digamos, una especie de clasificación sobre las principales fuentes de estrés de carácter emocional y psicológico, que considero importante lo tengamos muy presente. Lo primero habla de sucesos vitales intensos y extraordinarios. En ellos, pues, son, digamos, situaciones que producen situaciones de estrés como resultado de la aparición de cambios importantes en la vida de las personas, ¿cierto? Son situaciones, digamos, de gran intensidad y de baja frecuencia, pero de todas formas exigen al organismo un trabajo de adaptación muy intenso, y lo que puede conllevar a una potente respuesta de estrés. Entonces, hablamos de la muerte de un familiar, ahora con motivo de la pandemia, que sabemos que infortunadamente pues estamos viviendo muchas situaciones de contagios y de muerte de personas también cercanas. Alguien que sufra un infarto, un accidente trágico, un divorcio, un terremoto, y obviamente pues la presencia del COVID-19 en el medio, considerada como un suceso vital, intenso y extraordinario. Una segunda fuente de estrés, se habla de los sucesos diarios estresantes que son de menor intensidad, ¿cierto? También son generadores de estrés y se consideran pues de alta frecuencia, precisamente porque son cotidianos y baja intensidad. Entonces, de todas formas, también funcionan como generadores de estrés que pues no son muy intensos, pero sí son repetitivos. Entonces, aquí hablamos de sucesos diarios, de la cotidianidad, se habla de la congestión del tránsito. Bueno, en este momento de pronto no nos toca ya mucho, ya ni me doy cuenta en qué situación estamos con respecto a eso, pero no es algo que, digamos, en general esté ocasionando mucho estrés. Tampoco es posible, digamos, no llegar a tiempo a una reunión. Digamos que ahorita con el asunto del teletrabajo, pues no es pues como uno de los motivos para el estrés. El olvidar el celular, digamos que quise traer como situaciones que a lo largo de nuestras vidas pues nos ha pasado. Hoy en día el que se queme la comida sí es muy importante, ya estamos pues todos como en esa cotidianidad, en esa dinámica. Entonces Crespo nos dice que se sufre la respuesta fisiológica de 10 estresores cotidianos equivalentes a 10 ataques de mamut diarios que nos puede hacer enfermar. Entonces yo aquí quiero traer a colación esas situaciones cotidianas que consideramos que no son significativas,
pero que la estamos viviendo frecuentemente en el día y que nos está generando un nivel de estrés casi igual a esta situación que habla Crespo. ¿Qué otros estresores cotidianos vivimos a nivel laboral? Por ejemplo, el mero hecho de tomar decisiones. Hoy en día la inseguridad en el empleo que sabemos, no solo el personal de salud, sino pues, a todas las personas, digamos, que están con motivo pues, de esta situación. Los mismos problemas económicos generados de esta situación de inseguridad, el ruido, digamos, con el asunto de trabajo en casa, que digamos llevamos el trabajo precisamente a nuestros lugares de residencia y que obviamente pues se generan otro tipo de ruidos. En mi caso, por ejemplo, hay una que me toca aquí muy cercano, es la máquina del césped, que lo cortan como 3 veces a la semana, y que cuando no es pues ella, es digamos el césped que se está cortando en la unidad residencial vecina. Los conflictos laborales que a veces pues también suceden, la caída o desconexión abrupta del internet. Hoy en día pues es algo supremamente importante, puede ser frecuente y bueno, dependiendo como del momento, pero obviamente si estamos en una situación de clase con los estudiantes, pues nos genera mucho más estrés. La sobrecarga laboral, producto pues de estos cambios que se han generado, tanto a nivel de, digamos, del personal de salud, del personal de enfermería, a nivel de las instituciones, que obviamente pues puede haber una demanda de pacientes y de otra clase, digamos, con otro tipo de situaciones y enfermedades, y que además, pues si las personas, el personal de salud se puede estar enfermando también, se puede estar contagiando, pues obviamente pueden tener mucho más sobrecarga laboral porque no hay quien reemplace a sus compañeros de trabajo. Lo relacional, es cierto, conflictos con la familia, que obviamente por el confinamiento, pues, cierto, esa interrelación todos los días, 24/7, realmente puede llegar a ser difícil. O igual con los amigos por el mismo confinamiento, o los problemas con un vecino que hace ruido, las dificultades en la comunicación pues presenciales o virtuales. Y como tal, de la alteración de salud, vivir con una enfermedad crónica, que hoy en día pues es mucho más significativo con el asunto de las preexistencias que sabemos que pueden ser un riesgo para un contagio por COVID-19. El cansancio físico y mental por el tiempo dedicado a trabajar presencialmente o virtualmente, ¿cierto? O sea, nos damos cuenta que tanto tiempo dedicados a la conectividad, por ejemplo, también nos está generando mucho cansancio. Y como tal, la enfermedad del COVID, ¿cierto? Es un estresor cotidiano que también fue en algún momento extraordinario, considerado pues como un suceso vital intenso y extraordinario. En el momento en que llegó, ya digamos que nos hemos familiarizado con él de alguna manera, pero ya hace parte de esa cotidianidad. Cuando pues las personas conocidas se van contagiando y pues en todo este proceso pues también de protección. Crespo habla también de una tercera fuente de estrés, que son las situaciones de tensión crónica. Entonces se refiere a ese estrés crónico mantenido, a esas situaciones capaces de generar grandes cantidades de estrés que se prolongan durante periodos de tiempo relativamente largos. Entonces se habla, por ejemplo, de sufrir malos tratos, ¿cierto? Que hoy en día también, con motivo de esta situación de la pandemia, pues se está hablando de la violencia, de un mayor índice de violencia intrafamiliar, por ejemplo, el cuidar a un enfermo con demencia, vivir el desplazamiento forzado, que pues bien lo conocemos en nuestro país, el cuidado profesional en primera línea de atención, el desbordamiento, la demanda asistencial. Mire que todos son situaciones que se generan ya como una tensión crónica prolongada, equipos insuficientes e incómodos. Yo veo a mis colegas en el área asistencial con los equipos, con la protección
que le da a uno la sensación de que son equipos y ropa que le genera como, o sea, que debe ser pesada, que les debe generar calor, bueno, los mismos dilemas éticos y morales con toda esta situación de los pacientes que viven diariamente, pues, digamos, en la clínica, enfermos y en situaciones difíciles para tomar decisiones. Salir diariamente a la calle, y lo traigo porque si bien digamos que esto es para unas personas, más no para otras. Para unas obviamente cada día debe generar un proceso de tensión crónica, porque se siente en riesgo, porque no sabe bien si puede contagiarse con la enfermedad o no, porque el hecho de volver a la casa se siente con el riesgo, con la posibilidad de contagiar a sus seres queridos, a sus hijos, a menores de edad, a sus padres, adultos mayores. Entonces, esto puede generar para algunos realmente una tensión crónica. Usar servicio de transporte público, muy de la mano con esto de salir. Es posible que las personas que salen hacia sus trabajos en su auto pues, particular, pues no le genere tanto estrés. Laborar en lugares altamente congestionados. Con respecto entonces, hay que tener en cuenta entonces estas, digamos, estos formas o fuentes de estrés, y quiero plantear aquí ya a través de algunos autores que hablan de ciertos modelos de estrés. Y esto es importante para que entendamos bien cómo ha sido ese proceso y cómo hoy en día tenemos que mirar como varios focos con respecto al manejo del estrés. Entonces, primero aparecieron los modelos que se basan en la respuesta al estrés. Está Walter Cano, que fue de los pioneros, que describió por primera vez los cambios corporales asociados a eventos nociceptivos, hambre, al frío, al ejercicio y a las emociones fuertes. Es el autor cuando se hablaba del estrés por la lucha o por la huida, ¿cierto? Desde 1915 se empezó a hablar sobre esto. Hans Selye habla del modelo general de adaptación desde 1936 y él lo enfoca en tres aspectos o fases importantes. Una primera fase de reacción o alarma de reacción que el cuerpo detecta el estresor. Una fase de adaptación cuando el cuerpo reacciona al estresor en un proceso pues, de adaptarse fisiológicamente. Y ya una fase de agotamiento que por su duración o intensidad empiezan a agotarse esas defensas y esas reservas del cuerpo. Entonces, Peralta habla que estos autores entendían el estrés como un conjunto coordinado de reacciones fisiológicas que se desencadenan ante cualquier demanda que supera nuestra capacidad adaptativa. Entonces, para ellos, la clave del estrés no estaba tanto en el estresor, sino más bien en la respuesta fisiológica a este. Igual llega a ser supremamente importante este punto de partida con la que se inició para entender cómo ha sido este proceso. Un segundo modelo que tiene que ver como el estrés como estímulo. Entonces habla de cualquier suceso que causa una alteración en los procesos homeostáticos de nuestro organismo. Dorenwen en 1981 nos hablaba que el estrés en términos de características asociadas a estímulos del ambiente y que pueden perturbar o alterar el funcionamiento del organismo. Bueno, entonces digamos estos dos modelos, tanto basados en la respuesta como los basados en el estímulo, intenta dar una explicación, digamos, aproximada de qué es el estrés y cómo se produce. Y hacen especial énfasis en lo que consideran clave, que es la respuesta al estrés versus estresores. Existe entonces un tercer modelo, desde los autores que definen el estrés como un proceso. Entonces Lazarus y Folkman, muy conocido por nosotros para la formación de nuestros estudiantes, trabajamos mucho con él
para entender el estrés como una relación particular entre el individuo y el entorno, que es evaluada por este como amenazante o desbordante de sus recursos y que pone en peligro su bienestar. Entonces aquí la evaluación cognitiva de la situación es un elemento crucial para entenderla. Y estos autores también, desde esa evaluación cognitiva, tienen en cuenta pues también el elemento emocional que conlleva a la situación. En ese estrés como proceso, la persona entonces valora lo que sucede como algo que supera los recursos con que cuenta y pone en peligro su bienestar. Entonces, en este estrés como proceso, digamos que se intenta responder a una pregunta a la que modelos anteriores aún no habían respondido. ¿Por qué unas personas se estresan y otras no ante las mismas cosas, ¿cierto? Ante las mismas situaciones. De Lázaro y Folkman nos trae también, nos traen un término muy importante acerca del afrontamiento del estrés. Ellos dicen que ante situaciones estresantes las personas despliegan unos esfuerzos cognitivos y conductuales que se desarrollan para manejar las demandas específicas externas, que en este caso, esta demanda de la situación por el COVID, pues obviamente tiene que generar unos ajustes importantes, pero también hay unas demandas internas, que es lo que hemos venido haciendo a través de todo este proceso, ¿cierto? De confinamiento, de protección, de unos cuidados especiales, cuidándonos a nosotros y cuidando a los demás, justo pues para ayudar en ese proceso de afrontamiento. Pero que son evaluadas como excedentes o desbordantes de los recursos del individuo y por eso se requiere hacer ese afrontamiento. Entonces, desde esas formas de afrontamiento pueden, digamos que son dirigidas o pueden ir dirigidas o a la emoción o al problema. Cuando la persona lo dirige hacia la emoción, entonces digamos que son procesos cognitivos que se centran en disminuir el grado de trastorno o de afectación emocional que se está produciendo por el efecto del estrés. Entonces, ¿qué se maneja o qué se utiliza? La evitación, la minimización, el distanciamiento, la atención selectiva y la extracción de valores positivos de los acontecimientos negativos. Mira que todo este tipo de características se ha venido como expresando en este proceso que hemos venido viviendo. La evitación, ¿cierto? Inclusive de personas no querer hablar sobre el tema, por ejemplo, algunos inclusive hasta de negar que existe el virus como tal, pero en algún momento uno puede decir, no, no es sano o si es sano. En todo caso, es una forma de afrontar que en ese momento la persona, lo individuo, lo utiliza y lo maneja para ayudarse a manejar y a sobrellevar esa situación. Entonces, digamos que es sano en la medida en que le ayuda a tener pues una salud mental en ese sentido. Lo mismo que la minimización, mire que el distanciamiento, hemos venido pues como trabajando como en este tipo de estrategias de acuerdo como al momento, a la situación, a la circunstancia de cada individuo, de cada ser humano. Y cuando las formas de afrontamiento van dirigidas al problema, entonces las estrategias hacen referencia al entorno o al sujeto. Si son dirigidas al entorno es para modificar justo esas presiones ambientales, ¿cierto? También es lo que se ha venido haciendo, las directrices pues y la normatización pues de los entes del Estado, de los entes gubernamentales, desde la Secretaría de Salud, que se han considerado importantes para tener en cuenta. Y las dirigidas al sujeto, que pues pueden inclusive existir ambas, que justo es para suscitar cambios motivacionales o cognitivos al nivel de sus aspiraciones, ¿cierto? De acuerdo a lo que considera importante en ese momento para hacer el afrontamiento. La búsqueda de canales distintos de gratificación, ¿cierto? Ya no podemos salir a la calle, ya no podemos ir al cine, ya no podemos viajar, esa interrelación pues con los amigos se ha limitado, pero entonces volcamos, digamos, como ese tipo de gratificación
al interior de nuestra casa, al interior de nuestra familia, ¿cierto? A dedicarnos a ver la película en Netflix, por ejemplo. Entonces son otros tipos de gratificación que nos ayuda a hacer el afrontamiento. Y el desarrollo de nuevas pautas de conducta o el aprendizaje de recursos y procedimientos nuevos, que yo considero que ha sido muy positivo en ese sentido. Las personas han tenido, en términos generales, considero que han tenido una respuesta muy significativa y muy positiva a esta situación. A mí me encanta ver cómo las personas han aprendido a cuidarse, por ejemplo, con el asunto de higienizarse las manos. Yo los veo en mi unidad como cuando se colocan los botes de alcohol glicerinado, cómo las personas hacen toda la técnica, y eso me encanta, pues saber que las personas ya están pensando de diferente forma, pero pensando pues también en el cuidado de sí. Entonces, bueno, antes de pasar a esta evaluación, entonces consideremos que es importante estas formas de afrontamiento para que nos demos cuenta y para mirar cómo las personas afrontan de diferentes formas, de diferentes situaciones. Digamos que cuando se vive una experiencia, a esa experiencia se le da un significado, y eso, digamos que de acuerdo a esa vivencia o esa experiencia, es un factor que va a influir en el estrés, ¿cierto? Dependiendo como de ese significado. Entonces, bueno, ahora vamos a mirar, digamos, formas de evaluar el estrés, porque cuando una persona se enfrenta a una situación potencialmente estresante, Robles y Peralta dice que consideran pues que realizan 3 clases de evaluaciones: la primaria, la secundaria y una reevaluación. En la evaluación primaria, digamos que hay una respuesta a la persona con base en la demanda de la situación, ¿cierto? Lo que llegó. Entonces, dependiendo de lo que él considere sobre esa situación, si es, por ejemplo, un daño pérdida, como decir la muerte de algún ser querido, porque en este caso, pues la emoción básica está asociada con la tristeza, o digamos que si se llega, pues llega a trascender, pues puede llegar a una situación de depresión, pero también, o se puede considerar como una amenaza. Digamos, son los mismos, son daños o pérdidas, pero que todavía no han ocurrido, y sin embargo se pueden prever, se pueden esperar, ¿cierto? Y es lo que, miren que todas estas situaciones, todo este tipo de evaluación con respecto a tanto a daño y pérdidas, pues, como a las amenazas, nos hemos visto enfrentados todo este tiempo, ¿cierto? La muerte, la enfermedad y la muerte de personas cercanas, pero también como la incertidumbre y la amenaza o el temor de verse contagiados. En esa evaluación primaria también existe el desafío, que digamos tiene mucho en común con la amenaza, pero porque ambos implican la movilización de estrategias de afrontamiento. Sin embargo, en el desafío hay una valoración de tener las fuerzas necesarias para conseguir el objetivo, ¿cierto? Como cuando, digamos, para pasar el examen de inglés, ¿cierto? Era importante. Como cuando se empieza o se inicia en un trabajo nuevo, obviamente se genera estrés, pero es algo positivo que moviliza pues esas estrategias de afrontamiento significativas. Entonces, en el desafío se generan emociones placenteras como la satisfacción, la misma excitación, digamos un deportista de alto rendimiento, para ellos su propia marca es un desafío, entonces le puede generar excitación o el regocijo. Y en la amenaza se valora principalmente ese potencial lesivo, pues afrontándolo en ese caso con emociones como el miedo o la ansiedad. Hay una evaluación secundaria, y es que la persona se plantea entonces con qué herramientas o recursos personales cuenta para hacer frente a la situación que se considera pues estresante. Entonces, esa evaluación es muy importante porque aquí juega como esa intersección entre la evaluación primaria, o sea, lo que hay en juego, ese estresor, y la evaluación secundaria, que tiene que ver con las estrategias de afrontamiento. Y en esa intersección es la que determina el grado de estrés y la intensidad y calidad de la respuesta emocional. Entonces, es importante tener en cuenta
digamos, este proceso, porque ya llega un tercer momento de evaluación, que es una reevaluación. Y en este caso, Peralta nos dice que es un cambio introducido a la evaluación inicial con base en la nueva información recibida del entorno, ¿cierto? Si se vivió una primera experiencia, qué significado le dio, y o a la información que se desprende de los propios recursos para hacerle frente a este, ¿cierto? Ya sabemos, ya está en nuestro medio la presencia del COVID, ya sabemos cómo pueden ser digamos, sus procesos de morbilidad, de desarrollo de la enfermedad, su primera etapa de inicio. Entonces es importante para ya mirar y hacer una reevaluación, ¿cierto? Y aquí es donde entonces las personas también dicen, por ejemplo, tengo un malestar en la garganta y me está dando dolor de cabeza, entonces empiezan a hacer enjuagues bucales, por ejemplo, y toman jugos o que tengan vitamina C, en fin, ¿cierto? Y pues ya miran si desde la atención pues médica consideran importante iniciar algún tipo de tratamiento. En el análisis pues al modelo de Lazarus y Folman, digamos que se centran demasiado, Peralta lo menciona, que se centran demasiado en la parte cognitiva y no especifican los mecanismos por los que la respuesta al estrés puede afectar la salud de la persona. Digamos que esto es un análisis o una crítica, consideremos la positiva en el sentido que bienvenidos esa mirada de estos procesos del estrés, aunque su enfoque hubiera sido muy dirigido a la parte cognitiva. Quiero presentarles entonces también otros modelos que nos van a ayudar pues también como a ir entendiendo y a ir como interrelacionando varios factores para que sea mucho más entendible todos estos procesos que tienen que ver con el manejo del estrés. Entonces está el modelo estrés de Sandin en 1999 y el modelo explicativo del estrés de Labrador en el 2003. Entonces, no lo voy a leer, porque además no sé qué tanto lo alcancen a ver bien, pero sí quiero traerles sobre esta gráfica con respecto a los factores implicados. Él, por ejemplo, asocia 7 factores y los interrelaciona, que realmente es un tema supremamente interesante, porque entonces, por ejemplo, él habla de las demandas psicosociales, como esas situaciones pues que se vive en primera instancia del estrés, y que aquí se hablarían pues también de esos estresores, desde la parte pues de la dimensión física y también social. Habla de una evaluación cognitiva, que miren que ya también lo habíamos mencionado desde otros autores, cómo esa persona valora una determinada situación y cómo responde e interpreta esas situaciones pues psicosociales como negativas o amenazantes. Él habla también de la respuesta al estrés o del estrés, que digamos que desde un enfoque de lo psicológico y de lo fisiológico. Entonces habla pues de las emociones, desde las respuestas fisiológicas y neuroendocrinas del sistema nervioso autónomo. Un cuarto factor que habla sobre las estrategias de afrontamiento, que ya lo mencionamos desde Lazarus y Folman, como ese conjunto de acciones que aplica la persona para hacer frente a esas demandas estresantes. Pero entonces complementa con otros factores, otras variables, como las variables sociales, que realmente considero son supremamente importantes, porque aquí pues hablamos de un nivel socioeconómico, de la persona y del apoyo social, que muy bien sabemos que en este momento es crucial para mucha población, para muchas personas, con motivo de todo un sistema que se ha movido y que pues ha perdido como el equilibrio en ese sentido. Entonces, obviamente, las condiciones de vida se van a afectar y va a generar que esas respuestas al estrés o esa evaluación cognitiva pues sea diferente entre una persona y otra. Habla de variables disposicionales también como un factor inherente a la persona que puede modular
digamos, esas primeras etapas, ¿cierto? Entonces, ellos se refieren, digamos, a las dimensiones de personalidad, a los tipos de reacción. Hay personas que son mucho más vulnerables o sensibles al estrés, dependiendo pues también de como el momento, de las condiciones, el sexo, la raza, bueno. Y el estatus de salud, que obviamente supremamente importante porque pues define mucho esa interacción con todas las etapas anteriores, ¿cierto? Y pues él habla desde tanto desde ese funcionamiento psicológico como fisiológico orgánico. Quise traer algunas teóricas de enfermería que sabemos que, digamos que en sus principios filosóficos y científicos sustentan el modelo, ¿cierto? Desde sus principios epistemológicos y en el caso de Calista Roy, que para nosotros pues es muy cercana, muy familiar, ella aborda varios conceptos, habla de un sistema adaptativo humano, habla del ambiente, de los estímulos, del nivel de adaptación, de los mecanismos de enfrentamiento, de la salud y meta de enfermería, ¿cierto? Que orientan el cuidado teniendo en cuenta la autonomía de la persona y los mecanismos que emplean para lograr su adaptación. Entonces, miren que acá, pues, generalmente hemos tenido en cuenta o hemos aplicado esta teórica pensando en el cuidado a los pacientes. Hoy, la invitación es para que pensemos en ella como ese modelo de teoría que lo podemos aplicar a nuestra propia vida, ¿cierto? En todo ese proceso adaptativo y algo que a mí siempre me ha significado mucho de Calista cuando habla de ese proceso adaptativo desde lo fisiológico, por ejemplo. Entonces, muy importante que pensemos en este momento en ese cuidado de sí. Y traje también a Merle Michel, una teoría de rango medio, que ella lo menciona, como que se llama la teoría de la incertidumbre, para que la recordemos. Ella dice, la incertidumbre es la incapacidad de determinar el significado de los hechos que guardan relación con la enfermedad. Y aparece cuando la persona que toma la decisión no es capaz de otorgar valores definidos a los objetos o hechos o no es capaz de predecir con precisión qué resultado se obtendrá. Entonces, en ese sentido, es muy importante ver cómo en ese proceso de incertidumbre, que primero pensando pues en los pacientes, cuando ellos viven esas situaciones con motivo de su enfermedad y que justo a veces por esa falta de conocimiento o de apoyo social, familiar o de información o apoyo por parte del personal de salud y específicamente pues de enfermería, esa incertidumbre no se transforma, sino que se queda como en una situación de peligro y no se transforma, digamos, a una oportunidad para que él vea en ese proceso de la enfermedad y, digamos, desde la incertidumbre como una oportunidad para aprendizajes, para cambios, para ver la vida de una forma diferente. Muy importante que lo tengamos en cuenta. Ahora pasemos entonces a las respuestas fisiológicas al estrés, que obviamente es supremamente importante. Salposky y Godoy hablan, pues nos recuerdan que el sistema nervioso simpático se activa tanto cuando hay una emergencia como cuando la persona cree que le hay, ¿cierto? Y ahí entonces se pone en marcha la respuesta al estrés vía neurotransmisores. Entonces aquí hablamos muy específicamente de la adrenalina, y digamos del resto de las terminaciones nerviosas que segregan noradrenalina en una proporción 80-20. Quiero explicarles por medio de esta gráfica cómo es entonces en esos procesos de estrés. Cuando hay una situación entonces amenazante, digamos el sistema adrenomedular, para que recordemos pues los enfermeros, las enfermeras, desde la morfofisiología, cómo ese sistema adrenomedular entonces genera unas conexiones, digamos, unas conducciones nerviosas hasta la médula adrenal, ¿cierto? De las glándulas suprarrenales, que recordemos que están en la parte superior de los riñones, y para que se produzca y se active la adrenalina. Y a la vez el eje hipotalámico, hipoficiario adrenal también se activa, activando la hormona liberadora de corticotropina, a la vez que el hipotálamo activa la hipófisis para que genere ACTH,
y se genere y se produzca el cortisol a nivel de la médula suprarrenal. De esta manera, entonces, hay en juego un sistema inmune que es importante que lo tengamos presente porque justo como hay una disminución o una inmunosupresión en ese proceso, que enseguida les explico, también puede haber una reactivación viral, inclusive de otro tipo de enfermedades. Quise traer también este esquema que me parece muy claro acerca de las diferentes situaciones, digamos, cuando se vive en una fase inicial de tensión y de estrés, que digamos se acepta, es sana, porque moviliza, digamos, muchas estrategias de tipo fisiológico y emocional en la persona, precisamente por si requiere la defensa, la lucha o la huida, ¿cierto? Entonces, por decir algo, en el cerebro hay una ideación clara y rápida para tomar decisiones, para mirar si se debe salir corriendo, pero cuando ya pensamos en una situación tensa o de estrés crónico, pues ya se va a generar otro tipo de situaciones como un dolor de cabeza, unos tics, un temblor, el mismo insomnio, las pesadillas, ¿cierto? Y así podríamos mirar en algunos de los órganos que es importante. Entonces, a nivel de, por ejemplo, los músculos, entonces se activa el sistema musculoesquelético para tener la capacidad pues y la energía para correr. Los pulmones hay una mayor capacidad, una broncodilatación. En el caso, por ejemplo, y mucho mayor, digamos, mucho más energía y mucho más aumento o consumo de oxígeno, pues para tener la capacidad para correr, por ejemplo. El corazón tiene un aumento pues del trabajo cardíaco, aumentando la presión arterial y digamos aumentando el retorno venoso también pues a nivel del cerebro, pero que digamos en una situación de estrés crónico va generando entonces digamos otro tipo de problemas cardiovasculares y a nivel del cerebro, del corazón y hasta digamos un dolor precordial. En otros órganos, digamos, ya se puede generar una inhibición dependiendo como de la energía que se requiera para que, digamos, esos órganos actúen o no. Por ejemplo, en la vejiga ya sería un flujo disminuido, pero obviamente en una situación de estrés crónico ya se genera una poliuria, un aumento de la eliminación urinaria. Entonces, en estas respuestas fisiológicas al estrés, entonces hay la secreción de estas sustancias y hormonas y la consecuente activación fisiológica de nuestro organismo tiene un valor importante de supervivencia, porque obviamente lo prepara para una intensa actividad corporal y con lo que, digamos, con lo que debe responder a cualquier amenaza, digamos, externa, haciendo frente, luchando o escapando de ella. ¿Qué otras situaciones ocurren? Digamos que también se contrarresta la insulina y se contribuye a la hiperglicemia, lo mismo que hay una liberación de glucosa de las reservas del hígado. También se puede producir pérdida de colágeno, precisamente pensando también en esos tejidos y músculos que hay que recuperar en algún momento si hay procesos de trauma o inflamatorios, por ejemplo. Se debilita la actividad del sistema inmune, evitando la proliferación de células T. También actúa la dopamina, la noradrenalina, regulando nuestra conducta afectiva y emocional desde el sistema límbico. En esa activación del eje hipotalámico, hipoficiario adrenal, se modula entonces el sistema inmunológico, activándolo en un primer momento, digamos, permitiendo reparar tejidos dañados en la lucha mediante esas hormonas proinflamatorias. Bienvenido entonces ese proceso, ¿cierto? Pero posteriormente tiende a suprimirlo, destruyendo los tejidos linfoides indispensables en la lucha contra los agentes patógenos. Pasa hoy en día con la situación del COVID, de la enfermedad del COVID-19, como también genera procesos inflamatorios en las personas, por ejemplo, y si fuéramos a hablar de otro tipo de situaciones, ¿cierto? De traumas o de injurias que se le hacen pues al cuerpo, entonces obviamente se haría este proceso. Entonces,
aquí en este momento, digamos, a ver, en un primer momento cuando actúa la adrenalina y otros neurotransmisores que son muy importantes en ese primer momento, pero obviamente tienen una corta duración porque también producen agotamiento. Entonces, se requiere, digamos, un neurotransmisor y en este caso, pues, este corticosteroide que ayuda a producir digamos, un proceso más lento de, de liberación. Entonces el cortisol, pues bienvenido a nuestras vidas, digamos, en la medida que es un complemento y ayuda, digamos, también apoya en ese proceso de los neurotransmisores. ¿En qué funciones interviene? En el metabolismo de carbohidratos, grasas y proteínas. Regula los niveles de inflamación del organismo, controla la presión sanguínea, equilibra los niveles de azúcar en la sangre, controla el ciclo de sueño y vigilia, eleva la energía para poder manejar el estrés, contribuye con la memoria y la concentración, entre otros asuntos. Mire que es un amigo, ¿cierto? Pero ¿qué ocurre cuando hay una producción prolongada de cortisol? Obviamente se empieza a afectar el sistema inmunológico, el sistema cardiovascular, porque entonces ya genera esos procesos de una hipertensión, ¿cierto? Como un proceso crónico, el sistema inmunológico, ¿cierto? Muy importante las investigaciones que se han hablado sobre el estrés y las enfermedades autoinmunes, ¿cierto? Por decir el lupus eritematoso, entre otras. Eh, Afecta también la formación ósea, favorece la osteoporosis. El cerebro, por ejemplo, empieza a tener dificultad para conciliar el sueño. Entonces, es importante que tengamos presente que cortisol, digamos que maneja el ritmo circadiano de la persona, del ser humano. Entonces, el doctor Carlos Jaramillo, lo menciono aquí, el autor del Milagro Metabólico, él dice que el cortisol no le gusta las horas extras, ¿cierto? Porque es que entonces le empezamos a cambiar sus ritmos circadianos y por eso en la noche entonces todavía está actuando, está supremamente activo y por ejemplo perdemos entonces el sueño. Entonces hace esta afectación a nivel del cerebro, también puede hacer daños en células del hipocampo que provocan alteraciones en el aprendizaje, una falta de memoria y, y la misma concentración, ¿cierto? Las personas, yo quiero que hagamos esta pausa aquí porque es, digamos, un momento clave, si bien el estrés lo hemos venido viviendo a lo largo de nuestras vidas, hoy en día se ha agudizado muchísimo más, ¿cierto? Y obviamente se van a ver unas consecuencias a mediano, corto y largo plazo, cuando las personas empiecen a sentir efectos de ese estrés y de esa producción de cortisol prolongada. En el sistema digestivo también, entonces nos puede generar gastritis, úlceras intestinales. El sistema metabólico, generalmente las personas con mayor estrés tienden a aumentar más fácilmente de peso, ¿cierto? Acumulación, mucho mayor acumulación de grasa, por ejemplo. Y el síndrome de fatiga crónica, el trastorno de tiroides, la misma demencia que se ha comprobado, depresión y otras afecciones. Eso son a través de estudios que se han hecho, pues ha sido importante esta información. ¿Qué alteraciones hormonales pueden ser producidas por el estrés? De disminución de la melatonina, nuestra hormona para dormir, nuestra hormona de la noche, nos va a generar una falta de sueño, ¿cierto? Entonces empieza a afectar los ritmos de liberación de hormonas sexuales también y puede favorecer la resistencia a la insulina. Entonces, mire cómo es de importante esta hormona en nuestra vida. Disminución de la serotonina es nuestra hormona para levantarnos, ¿cierto? Entonces, cuando está disminuida, puede generar pesimismo, tristeza, pánico y una falta de energía para levantarse. Esa persona no se quiere levantar, le falta energía. Disminución de la dopamina puede generar falta de concentración y de memoria. Entonces hay una falta de motivación para las actividades cotidianas con ausencia de placer. El síndrome de Burnout, que también ya lo hemos venido mencionando y ya se conoce, pero que vale la pena siempre volverlo a mirar, porque recordemos que es un estado de agotamiento físico, mental y emocional causado por ese cansancio físico o estrés que surge de la relación
con otras personas en un complejo ambiente laboral. Recordemos que tiene 3 características importantes: un cansancio emocional, despersonalización y baja realización personal. Un agotamiento en el trabajo considerado cada vez más estresante y frustrante, y una disminución de la autoestima. Hoy en día la OMS ha considerado, digamos, el reconocimiento oficial como un síndrome clínico. ¿Qué factores entonces amortiguan el estrés? El apoyo social, ¿cierto? Lo hemos hablado. Sandin dice que tiene un papel mediador entre los sucesos estresantes y la salud física, reduciendo el impacto pues, de este. Y se ha comprobado que las personas con escaso apoyo social presentan un aumento en la vulnerabilidad para la enfermedad física y mental. El apoyo social, entonces, en numerosos estudios, entonces se habla que a menor número de relaciones sociales, menor esperanza de vida, y ese apoyo social dice que tiene más del doble de probabilidad de morir cuando hay un escaso apoyo que las personas que disfrutan de un gran número de relaciones. Muy importante también esas relaciones significativas, pero también que existen otras personas que en algún momento el vecino que puede acudir a él en un momento de urgencia, ¿cierto? Es importante tenerlo presente. Peralta habla que las personas con VIH, con bajo apoyo social, tienen un descenso más rápido de linfocitos y unas mayores tasas de mortalidad. ¿Qué otras variables influyen? Entonces se habla de la lexitimia como una incapacidad de escribir verbalmente la experiencia emocional, y entonces se habla de 4 dimensiones: dificultad para identificar emociones, dificultad para comunicar emociones, disminución de ensueños y fantasías y pensamientos orientados externamente. Digamos que no mira la vida desde ellos mismos, sino siempre enfocado como hacia afuera. Los hábitos y patrones comportamentales, entonces es un efecto positivo, por ejemplo, la adecuada alimentación, el dormir bien, el practicar algún deporte, tener momentos de ocio y desconexión, ¿cierto? Rodearse de naturaleza en lo posible, en este momento pues no es fácil. El optimismo, el sentido del humor y lo resalto porque es supremamente importante para generar endorfinas, la motivación a sociabilizar, ¿cierto? Aunque sea por las redes virtuales, pero bueno, siempre saber que el otro está ahí desde el otro lado. La flexibilidad cognitiva, poder ver la vida desde muchas miradas y facetas, y la autoeficacia. ¿Qué otras técnicas? Entonces se habla de las técnicas cognitivas, como la revisión de paradigmas, creencias, pensamientos negativos y pesimistas, ¿cierto? Hay que reconceptualizar esos problemas y poderlos llevar a pensamientos positivos. Es la actitud, digamos. Y la conducta, que en este caso pues hablamos de la actitud, entonces digamos una serie de acciones también que nos ayuda como a trabajar justo y ayudar a manejar el estrés. Entonces hablamos de respiración abdominal, la relajación muscular profunda, la musicoterapia, el ejercicio físico, la meditación, los masajes, el yoga. Miren, me detengo aquí un momentico. La meditación, el yoga, el asunto de estos... de este tipo de trabajos pues de relajación, tiene que ver mucho con que se vive el presente. Entonces, en ese sentido, es muy importante porque nos conectamos con el ahora, con lo que realmente tenemos. O sea, dejamos ese pasado, esas situaciones difíciles que se han vivido, obviamente se tienen en cuenta para pues, hacer procesos de perdón, para retomar qué valores, qué aprendizajes hubo, pero la vida hay que seguirla, y lo mismo con el futuro, ¿cierto? Nos preocupa mucho la incertidumbre, no sabemos qué sigue, cómo va a ser todo este proceso, pero realmente llega a ser supremamente importante el que no tengamos que estar pensando mucho desde ahí, simplemente disfrutar de la hora, de lo que estamos haciendo, y vivir, que realmente es con lo que nosotros contamos. La autoobservación, permitámonos sentir, mirar, hacer una lectura de nuestras emociones, inclusive lo que está sintiendo nuestro cuerpo y nuestro organismo, comunicarse con personas que podamos confiar en ellas, pero pues teniendo en cuenta que no se carga emocionalmente, ¿cierto? Porque si en algún momento necesitamos hacer catarsis, tenemos el derecho como personal de salud, como personal de enfermería, de vivirlo y hacerlo. Los ejercicios físicos, ojalá pues al aire libre, ¿cierto? Los descansos periódicos, las actividades recreativas, las pausas activas que nos hacen tanta falta, que
que inclusive a veces nos las anuncian y se nos olvida, seguimos derecho trabajando. Disminuir la recepción visual auditiva de noticias, incluidas las redes sociales. Organizar sus tiempos flexiblemente, ¿cierto? Que es importante, y planificar una rutina fuera del trabajo, ¿cierto? Que no sea solo trabajo. Cuidar nuestro cuerpo, sabemos que también es importante, dormir bien, realizar pequeños proyectos personales, importantes, ¿cierto? No olvidar que nuestra vida está en pausa, no, hay que continuar. Tener un sentido de crecimiento personal, un sentido de esperanza, tener la información sobre el COVID-19 con la sustentación científica que se requiere, pero no nos saturemos. El apoyo espiritual es supremamente importante, esa conexión con ese ser que consideramos que es un apoyo en nuestra vida, el creador, llámese fuente, universo, ¿cierto? Importante tenerlo, estar en esa conexión. La resiliencia, pues que sabemos como la mejor actitud para afrontar el estrés, como esa capacidad para recuperarse ante la adversidad. Sabemos que esas personas tienen más equilibrio emocional ante las situaciones de estrés y soportan mejor la presión. Muy importante, y se recomienda ralentizar la competitividad, la inmediatez, el acelere de la vida. Que ayuda también a hacer lecturas de nuestro agotamiento, ¿cierto? Poner límites, recuperar ese sentido de confianza, no lo podemos perder. Trabajar en la posibilidad en algún sentido de control, porque digamos que para el ser humano siempre ha sido importante tener algún grado de control en nuestra vida, en nuestras vidas, pero también bienvenida la impredecibilidad, ¿cierto? No tener todo tan calculado en nuestra vida, porque en este momento definitivamente no podemos tener pues un control total. Y obviamente transformar esas dificultades en significados y propósitos diferentes en nuestra vida profesional, retos y desafíos personales. Recordemos nuestra identidad profesional, nuestra misión en la vida, esos motivos por los que nos cautivó la enfermería, para que no perdamos nuestro norte y nuestro horizonte. El soporte familiar y el afecto es supremamente importante. Traigo unas reflexiones de dispensa que considero importante, que dice que cuando reaccionas a algo, a alguien, hay un periodo refractario de sustancias químicas que se crean a partir de tu reacción emocional. Si no sabes cómo regular o detener esa reacción emocional y mantienes esa misma reacción, y entonces dice, y permaneces horas o días, se convierte en un estado de ánimo. Si mantienes ese periodo refractario durante semanas o meses, se te convierte en el temperamento. Y si mantienes esa misma reacción durante años, se le llama rasgo de personalidad. Que no sea que el estrés nos va a definir nuestro rasgo de personalidad. Dice también que ningún organismo puede vivir en modo de emergencia prolongado. Entonces dice, cuando estás viviendo en estrés, estás viviendo en modo de supervivencia. Miremonos entonces, digamos, quiénes o si realmente nosotros estamos en este modo a estas alturas de la vida, ¿cierto? Cuando vivimos en modo de supervivencia, no es momento de crear, no es momento de aprender algo nuevo, ni de vivir algo tranquilamente. No es momento de reflexionar, porque no podemos quedarnos tranquilos. Ya como conclusiones generales, entonces es necesario el análisis y la reflexión sobre los diferentes mecanismos relacionados con las diversas fuentes de estrés que se viven cada día, para permitir la comprensión, el mejor afrontamiento desde cada ser humano y la adaptación a nuevas formas de vida que la situación de pandemia nos convoca. El estrés crónico genera unas consecuencias cerebrales de gran relevancia y lo convierte en un evento peligroso para nuestra salud física y mental, que ojalá no se convierta en una segunda pandemia. Bueno, ya que no podemos cambiar la realidad, cambiemos los ojos con que vemos la realidad. Y los dejo con este mensaje que me pareció muy significativo para que lo recordemos siempre. Dice, abrázate de todas las formas posibles, con el cuerpo, con el alma, con el corazón, con el agua, la tierra, el aire. Miren, la naturaleza es supremamente sanadora. Con la sonrisa, las palabras, las miradas, con los sabores, colores, sonidos, con los momentos, con respeto, con amor, aceptación y gratitud, y fluye amorosamente con la vida. Muchas gracias.